Good morning, good evening, good afternoon, wherever you may be in the world, welcome. Mis estimados, apuesto que para ninguno de ustedes fue una sorpresa la presentación de Windows 11 en la pasada conferencia de Microsoft que recientemente se llevó a cabo en el día de ayer. Muchos de nosotros hemos estado esperando por el anuncio oficial de una nueva versión de su sistema insignia, el sistema insignia de Microsoft. Y ya por fin fue una realidad. Entre las tantas cosas que se presentaron, destacó por la presentación de este nuevo sistema operativo que verá la luz en otoño de este año. Y en el día de hoy lo que queremos es resaltar esas características que hacen de este nuevo sistema operativo sumamente atractivo. Así que sin más, empecemos. Antes de comenzar, no olvides que subimos contenido todas las semanas, así que suscríbete a mi canal y no olvides apretar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos. Empecemos. El atractivo principal de Windows 11 destaca por su diseño. Y el enfoque principal de Windows 11 es la simplificación de la interfaz de usuario, lo que resulta en una renovación visual del sistema operativo. Ya Microsoft no venía dando señales de qué iba a hacer con su sistema insignia, con una interfaz que se nota más ligera, con temas claros y oscuros, ventanas con bordes redondeados y un nuevo menú inicio mucho más simplificado. El nuevo menú, junto con un nuevo botón de inicio, ahora está centrado en la barra de tareas, en vez de alineado a la izquierda como ya estamos acostumbrados. El renovado menú de inicio abandona por completo los mosaicos de los Live Tiles y cambia a una interfaz mucho más plana, pero no por eso es más sencilla, ya que ofrece un vistazo rápido de apps ancladas, recomendaciones y otras informaciones de utilidad. Además, también aparece una nueva barra de búsqueda universal justo arriba de todo. Otro detalle importante que merece la pena mencionar de Windows 11 es un nuevo menú de widgets para acceso rápido a información de utilidad. Y según Panay, el CEO de Microsoft, el sistema operativo adaptará los widgets automáticamente a las necesidades de cada usuario por medio de la inteligencia artificial, con widgets básicos de noticias, climas y mapa. Este nuevo menú será accesible con un gesto desde el lado izquierdo de Windows 11, el cual tiene la posibilidad de ocupar toda la pantalla dependiendo de las necesidades del usuario. Y en cuanto a funcionalidades, Windows 11 incluye Snap Layout, una nueva manera mucho más fácil de redimensionar y acomodar las ventanas con un simple clic. El menú ofrecerá varias opciones de distribución dependiendo del número de ventanas abiertas y solo será necesario elegir la que mejor se adapte a las necesidades en el momento. Esta funcionalidad también está pensada para el mejor aprovechamiento del espacio de múltiples monitores, asegurando que las ventanas se abrirán siempre en la pantalla correcta y con la distribución correcta. Windows 11 viene con Microsoft Teams integrado, que será ahora mucho más rápido. Panay también explicó que el desempeño fue otro enfoque importante en Windows 11 según el ejecutivo. Las actualizaciones de Windows ahora son hasta 40% más pequeñas y sucederán en segundo plano, es decir, que las actualizaciones ya no interrumpirán las actividades del PC, sino que se realizarán al mismo tiempo que estás usando el computador. Otro detalle importante que mejora en Windows 11 son los gestos, aspecto enfocado a mejorar la experiencia del sistema operativo en pantallas táctiles. De la mano, Microsoft también mejora el soporte para lápiz táctil y la escritura por voz y con un mejor reconocimiento. Y por otro lado, como ya les comenté, Microsoft Teams se integra directamente en Windows 11.
tanto para consumidores como para los usuarios comerciales, y permitirá a los usuarios llamar amigos, familia, compañeros de trabajo directamente desde la barra de tareas, así como en una ocasión Windows 10 integró nativamente Skype. Ahora Windows 11 da el salto a Microsoft Teams. But you all know, even the best graphics and speed are nothing without play. Which brings me to the final and most important thing of all, games. Y por supuesto, no se puede hablar de un nuevo Windows sin mencionar a Xbox. Los gamers también tienen su tajada aquí en este nuevo sistema operativo. Xbox Game Pass también se integra con Windows 11, gracias a la nueva app de Xbox, la cual incluso permitirá jugar con xCloud directamente desde la nube de Microsoft. Y en mejoras específicas para juego, Microsoft integra Auto HDR, una característica de los Xbox Series S y X en Windows 11. Eso sí, existe la limitación de los juegos DirectX 11 y DirectX 12, así como los monitores HDR compatibles. Otra mejora interesante y también originaria de los Xbox de nueva generación es Direct Storage, que permite aumentar la velocidad de carga de los juegos mediante el uso de disco NVMe. Windows 11 tendrá compatibilidad con apps de Android y tendrá actualización gratis para los usuarios de Windows 10. Microsoft se guardó lo mejor de Windows 11 para el final. La compañía confirmó que las apps de Android llegan de manera oficial a Windows 11. Las apps móviles se podrán cargar y ejecutar de manera nativa en el nuevo sistema operativo de Microsoft. Es importante mencionar que para la descarga se usará la tienda de apps de Amazon a través de la Microsoft Store, y para la instalación se usará la tecnología de Intel Bridge. Y para más detalles del funcionamiento nativo de las apps de Android en Windows 11, eso se revelará un poco más adelante. Finalmente, Microsoft ha confirmado que Windows 11 será una actualización gratis para los usuarios de Windows 10, siguiendo las mismas estrategias de Windows 10 gratis para usuarios de Windows 8 y Windows 7. Para la actualización a Windows 11, los usuarios necesitan cumplir con los requerimientos mínimos del sistema operativo, que tenga un procesador de 64 bits, un mínimo de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Y el update se realizará mediante el actualizador de Windows, tal cual sucede en las actualizaciones hoy en día. Para revisar la compatibilidad de las PCs, para las actualizaciones gratuitas de Windows 11 se podrá descargar la herramienta de PC Health Check. Así que vayan descargando su herramienta para que se enteren desde ya si son compatibles a actualizar a Windows 11. Y ya para finalizar, amigos míos, Windows 11 llegará a finales del año 2021, el año en curso. Microsoft ha revelado que la actualización gratuita comenzará su despliegue en equipos elegibles durante las festividades de Navidad y continuará durante el año 2022. Además, los usuarios del programa Insider podrán probar una build previa de Windows 11 a partir de la próxima semana. Así que estoy preparando mi equipo para probar esta build y traerles todos los detalles de cómo se siente y cómo se ve. Así que bien, amigos míos, yo espero que este video te haya servido de algo. Y si es así, como siempre te voy a pedir que me dejes un buen like, que siempre ayuda. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Que no te pese el dedo para apretar esa campanita y por supuesto compartir este video con amigos, familiares y con quien tú quieras. Y dicho esto, amigos míos, nos vemos en el próximo video. Bye. Bendiciones.